Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a revisar un nuevo tema sobre las hormonas que regulan la espermatogénesis. Primero, vamos a recordar un poquito sobre todas las hormonas que van a tener importancia sobre el desarrollo sexual masculino. Y en primer lugar, los andrógenos van a ser las hormonas de tipo esteroidea que van a tener la capacidad de unirse a receptores intracelulares, por lo cual su participación sobre procesos de crecimiento celular, sobre participación de transcripción, van a ser bastante importantes. De ahí vamos a tener en consideración también algunas hormonas de origen peptídico producidas a nivel hipofisiario, como la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante, que tienen una característica muy interesante, que es actuar por vía de AMP cíclico. ¿Vale? Si se fijan, entonces estamos hablando de dos clases muy distintas de hormonas con acciones completamente diferentes entre sí. En cuanto a algunas hormonas que lleguen a activar la vía de los fosfoinositoles, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, a la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta producida a nivel del hipotálamo, ¿vale? Es nuestra GnRH, ¿vale? La cual va a tener importantes acciones en la pubertad para determinar la diferenciación de caracteres sexuales primarios y secundarios. Ahora, precisamente esta GnRH es esencial para la secreción de nuestras dos hormonas consideradas como gonadotropinas a nivel de la hipófisis anterior, que son la FSH y la LH. El hipotálamo tiene un cometido fundamental en el control de la función gonadal, tanto en las mujeres como en los hombres. Y el aumento de la frecuencia y la amplitud de los pulsos de liberación de esta GnRH, de hecho es uno de los primeros estadios mesurables o marcados sobre el inicio de la pubertad. Quiere decir que nosotros, cuando queremos determinar aproximadamente en algunos pacientes cuándo se da el inicio de esta pubertad, pues lo más eficiente sería determinar concentraciones de esta GnRH. Porque bueno, cada paciente tiene una variación sobre la presentación de sus cambios biológicos, sexuales, ¿vale? En algún momento determinado. Esta GnRH es un tipo de péptido, ¿vale? Con 10 aminoácidos que es sintetizado por varios núcleos hipotalámicos y transportado a la hipófisis a través del sistema porta hipofisiario. Este decapéptido tiene la característica de ser compartido por varios núcleos hipotalámicos. Entre ellos tenemos al núcleo arqueado, un poco de participación del núcleo paraventricular, etcétera, etcétera. Y el hecho es garantizar una secreción adecuada de esta hormona para dar las características que nosotros necesitemos a nivel de sistema reproductor. Ahora, esta hormona se va a segregar de forma pulsátil, ¿vale? Como ocurre con la hormona de crecimiento, por ejemplo, o con otras hormonas que poseen esta característica. Esta hormona tiene un tipo de reloj biológico, ¿vale? Que es marcado precisamente por las células que lo producen y va a provocar posteriormente la síntesis y secreción de FSH y también de LH a nivel de la hipófisis, con también una cierta, digamos, característica de tiempo definido. Su liberación está sujeta a una retroalimentación negativa por algunas hormonas como la progesterona, la prolactina, a veces los estrógenos, ¿vale? Esto principalmente en la mujer, y en el hombre, pues obviamente la hormona de retroinhibición para regular los niveles de nuestra GnRH es la testosterona, ¿vale? Entonces, esta GnRH tiene la característica de que como goza de tener una retroalimentación negativa, ¿vale? Por estas hormonas, eso va a ser importante para su regulación, aunque en ocasiones la propia pulsatilidad de esa GnRH es de hecho el estímulo más importante o la modulación más importante para determinar si se secreta en mayor o menor medida esa hormona. Ahora, la GnRH actúa mediante su receptor de superficie celular para incrementar
la cantidad de fosfoinositosis y de proteína sinasa C en nuestras células, es decir, estamos actuando por una vía del fosfoinositol. Eso tiende a elevar de manera importante los niveles intracelulares de calcio en nuestras células y por lo tanto nuestra actividad biológica va a tener grandes cambios en las células diana. Como aplicaciones clínicas del conocimiento de esta GNRH, vamos a encontrar que algunos agonistas de la GNRH de acción prolongada también se pueden regular disminuyendo los receptores de esta GNRH y reduciendo la secreción de FSH y LH, porque todas estas hormonas tienen interrelación y regulación sobre su secreción. Estos agonistas se utilizan actualmente en el tratamiento del cáncer de próstata y en la preparación de las mujeres infértiles para los programas de reproducción asistida, ¿vale? Entonces, esta GNRH tiene una importancia biológica como, digamos, parte de la regulación más destacada de los ciclos biológicos reproductivos, tanto en el hombre como en la mujer. Ahora, posteriormente, nuestra hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante van a tener unas características separadas que vamos a ver a continuación. Aunque la FSH y la LH han recibido su nombre por la función que desempeñan en las mujeres, actualmente está claro que los hombres segregan hormonas idénticas y funcionantes, por lo cual vamos a ver qué es lo que van a generar respectivamente en el hombre. La FSH y la LH son glucoproteínas con una subunidad alfa idéntica entre todas ellas, que de hecho esta también está compartida con la TSH, producida también en la hipófisis, y por último van a contener una subunidad beta de tipo específica para cada hormona y eso nos ayuda para diferenciarlas. Fíjense bien, la subunidad alfa, que es la de color azulito, en todas estas hormonas, van a tener las características bioquímicas que son correspondientes, ¿vale?, a un compuesto de 92 aminoácidos sin mayor cambio en ninguna de estas hormonas. Ahora, la TSH, la FSH, la LH e incluso la hormona gonadotropina coriónica humana van a tener pues obviamente las cadenas betas con diferentes enlaces, con diferentes grupos funcionales ubicados en diferentes regiones. Por ejemplo, la FSH y LH son casi iguales, solamente variando en la posición de enlaces con carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Esto va a ser importante porque, por ejemplo, en algunas patologías, ¿vale?, como el hipertiroidismo, ¿vale?, el uso de estas hormonas, ¿vale?, en exceso, por ejemplo, como la TSH, producciones anómalas, pueden generar también simulaciones de la acción de este FSH y LH y hasta pudieran perjudicar de cierta manera, ¿vale?, los ciclos reproductivos. Ahora, en cuanto a la estructura química de estas hormonas, vamos a ver que contienen algunos azúcares como hexosas, manosa y galactosa, ¿vale?, más hexosaminas, N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina y la fucosa metilpentosa. Además van a poseer un poco de ácido ciálico, ¿vale?, con las siguientes características. Estos carbohidratos en las moléculas de gonadotropinas lo que hacen es incrementar su potencia al reducir de manera considerable su metabolismo, gracias a que las hormonas que normalmente degradarán a estas hormonas van a tener menor capacidad de reconocimiento cuando se tiene contenido esa parte glucídica. Ahora, la vida media de la LH en plasma es de aproximadamente 50 minutos, es una vida media corta. La FSH tiene una vida media un poco más larga, de hasta 4 horas aproximadamente, y lo que se sabe actualmente sobre las concentraciones de FSH como las de LH es que varían considerablemente dependiendo de la edad y el sexo, ¿vale? En la mujer es donde obviamente se tienen mayores cambios sobre la cantidad final de estas hormonas,
Pero bueno, en esta ocasión vamos a ver qué es lo que pasa con cada una de estas hormonas en el caso del hombre. Vamos a comenzar primero a hablar sobre la LH. En los hombres, la biosíntesis de testosterona tiene lugar en las células de Leydig, de los testículos, bajo la influencia primaria de esta hormona luteinizante, actuando a través de nuestro receptor para LH, que posteriormente, gracias a las acciones de su proteína G y sobre la adenilato ciclasa, van a permitir crear grandes cantidades de AMP cíclico. La testosterona, posteriormente producida y liberada a nivel sanguíneo, provee una señal de retroalimentación negativa al hipotálamo y a la hipófisis anterior para que deje de secretarse posteriormente esta LH. Esta hormona se va a unir entonces a esos receptores de membrana unidos a proteínas G, ¿vale? Y ahora, ese receptor activado por la hormona puede estimular directamente un canal de calcio, ¿vale? Lo cual ahorita va a ser bastante útil, o indirectamente puede utilizar grandes niveles de calcio, pero por medio de la activación de vías de fosfoinositol. Y precisamente si el ciclo del fosfoinositol se estimula al mismo tiempo, el IP3 puede elevar estos niveles de calcio intracitoplásmicos, ¿vale? Para que precisamente tengamos un efecto bastante importante a nivel biológico en las células de Leydig, que es la esteroidogénesis. Fíjense bien, el aumento de ese AMP cíclico activa nuestras proteínquinasas A, ¿vale? Lo que va a generar la multiplicación de la hidrólisis de nuestros ésteres de colesterol, de las gotas de lípido que se tienen ahí contenidas, para que después ese colesterol pueda pasar a las mitocondrias y así podamos iniciar la esteroidogénesis. Ahora, después tenemos que tener en consideración que en estas células sí es importante que exista calcio para que generemos las siguientes reacciones, porque gracias a ese calcio más la fosforilación proteica podemos inducir la participación de proteínas de transporte de ese colesterol hacia la mitocondria y por lo tanto también se va a favorecer las primeras partes de la conversión de nuestro colesterol, ¿vale? Hacia algunos esteroides. Por ejemplo, la primera parte es la utilización de una enzima que se encarga de la rotura de la cadena lateral y la biosíntesis de los primeros esteroides, ¿vale? Para realizar todo este efecto necesitan de las acciones conjuntas, entonces del calcio, de la elevación del AMP cíclico, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver cómo se realiza todo esto. Los esteroides se secretan en el espacio extracelular y posteriormente van a circular por el torrente sanguíneo para alcanzar los tejidos diana. Vean, en esta imagen vamos a ilustrar cómo las vías de AMP cíclico y las vías de fosfoinositol son importantes a final de cuentas para esta esteroidogénesis a nivel de las células de Leydig. Bueno, vamos a comenzar de este lado observando que nuestra célula tiene una capacidad de captación muy importante de lipoproteínas de baja densidad, es decir, de LDL. Esta LDL permite que nosotros obtengamos colesterol en esta célula y ese colesterol posteriormente se va a almacenar en forma esterificada en unas gotas de líquido en estas células de Leydig y tiene que esperar hasta que existan unas señales bioquímicas que permitan que se desesterifique ese colesterol para posteriormente pasar a la mitocondria. Bien, vamos a ver qué va a ser esa señal para que pase la conversión de colesterol hacia esteroides. Ahora, de este lado, encontramos un receptor para hormona luteinizante. Aquí la hormona que se está pegando es la LH, ¿vale? La cual va a estimular, como les decía, un incremento importante de AMP cíclico en nuestra célula. Bien, como tenemos incremento en nuestro AMP cíclico, estamos activando de manera muy importante a la proteinquinasa A. Esta quinasa, como su nombre lo dice, tiene la capacidad de fosforilar a muchas proteínas, a muchos sitios, como por ejemplo, en primer lugar,
esa proteína quinasa A se va hacia esas gotículas de lípido para que con esta fosforilación quitemos los enlaces de tipo éster del colesterol y por lo tanto después podamos pasar ese colesterol hacia la mitocondria. ¿Vale? Ayudamos a parte del transporte de ese colesterol y a fosforilar a otras enzimas, ¿vale? Que pueden ser importantes para la esteroidogénesis. Pero bien, el calcio que les comentaba anteriormente, que parte desde una vía del fosfoinositol que puede ser activado por diversas hormonas, ¿vale? Que son producidas a nivel local o que son traídas desde el torrente sanguíneo, pueden generar lo siguiente. Con la activación del retículo endoplásmico liso se liberan grandes cantidades de calcio, que son estas bolitas blancas. Fíjense cómo el calcio también favorece que tras entrar hacia la mitocondria podamos activar o ser cofactores enzimáticos importantes para que nuestro proceso de esteroidogénesis, que es convertir el colesterol hacia otros esteroides, pueda realizarse de manera eficiente, porque varias de las hormonas y varias de las enzimas que vamos a tener adelante para este proceso de esteroidogénesis requieren de calcio como cofactor enzimático. Sin ese calcio no tendremos la capacidad para crear ciertos esteroides sexuales. Ahora, por su parte, la FSH tiene otras consideraciones biológicas muy interesantes que vamos a ver a continuación. Se sabe que concentraciones elevadas de testosterona intratubulares van a facilitar los efectos de la FSH sobre la espermatogénesis en los túbulos espermáticos. Fíjense, entonces la FSH, en vez de tener que ver con la producción de hormonas esteroides a nivel sexual, ¿vale? Nuestra FSH tiene que ver con la producción de los gametos masculinos, es decir, de los espermatozoides. La FSH se une a su receptor específico en la célula de Sertoli de los testículos y por un mecanismo similar al de la LH, es decir, con incrementos de la producción de AMP cíclico, provoca un incremento en la síntesis de varias proteínas, incluidas por ejemplo la proteína de unión andrógeno que se llama ABP y la inhibina. Ahora, todo esto tiene la siguiente finalidad. La ABP se segrega en la luz de los túbulos seminíferos, donde se une a la testosterona de manera muy importante. O también, de hecho, se puede unir a una forma más potente de testosterona que se conoce como dihidrotestosterona, que después vamos a mencionar. Esto va a asegurar una elevada concentración de estos andrógenos que junto con la FSH ocasionan las diversas divisiones meióticas necesarias para la espermatogénesis. Es decir, que entonces nuestra testosterona previamente sintetizada por nuestras células de Leydig más nuestra FSH son las que van a ocasionar este efecto tan importante. La inhibina, por su parte, interviene en la inhibición retrógrada de la FSH para precisamente dar un límite sobre la producción de nuestros efectos biológicos a nivel testicular. Ahora vamos a entrar directamente sobre la producción de andrógenos y sus acciones. Bueno, en ambos géneros, las gónadas tienen una función doble, que es la producción de células germinativas, es decir, sus gametos, la gametogénesis y la secreción de hormonas sexuales. Los andrógenos son las hormonas sexuales con acción masculinizante. Bien, el principal andrógeno o precursor de andrógeno producido por la corteza suprarrenal es la dehidroepiandrosterona, ¿vale? O DHEA. Casi toda la 17-hidroxipregnenolona sigue una vía de glucocorticoides en nuestra corteza suprarrenal, pero una pequeña fracción va a quedar sujeta a fisión oxidativa y eliminación de la cadena lateral de dos carbonos por medio de la acción de unas enzimas que se conocen como liasas, en específico la 17-20 liasa. Vamos a ver este proceso.
Fíjense cómo aquí nosotros partimos desde una vía común, ¿vale? Donde tomamos al colesterol de 27 carbonos, le hacemos una escisión de la cadena lateral de ese colesterol y posteriormente nuestra 17-20 liasa que vamos a ver por acá, ¿vale? Es la que marca la diferencia para que nosotros comencemos a formar a nuestros esteroides masculinos. Fíjense, la dehidroepiandrostenediona. Normalmente lo que nada más nosotros tenemos como intención en nuestra corteza suprarrenal, por ejemplo, es una gran producción de cortisol, ¿vale? Es lo que más abunda, pero si tenemos la capacidad de tener disponible a estas liasas, nosotros vamos a crear de algunos andrógenos, primero débiles y posteriormente más fuertes como la testosterona. Ahora, la actividad de liasa tiene importancia tanto en las glándulas suprarrenales, como les mencionaba, como en las gónadas, y actúa de modo exclusivo sobre moléculas que contienen 17 alfa hidroxi. La dehidroepiandrosterona, de hecho, es una prohormona, dado que las acciones de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y la delta 5,4 isomerasa convierten este andrógeno débil en la androstenediona, que es mucho más potente. Después, la reducción de la androstenediona en la posición del carbono número 17 da por resultado la formación de testosterona, el andrógeno suprarrenal, de hecho más potente que se puede producir en ese sitio. De ahí ya no se puede convertir hacia otro producto más fuerte que es la dihidrotestosterona, pero bueno, por lo menos ya tenemos a un andrógeno muy importante. Pequeñas cantidades de testosterona se producen también en las suprarrenales, entonces por este mecanismo, ¿vale? Y la otra parte de la conversión de estos andrógenos previos va a darse en los testículos. Los andrógenos testiculares se van a sintetizar gracias a nuestras células de Leydig y el precursor inmediato de los esteroides gonadales, al igual que para los esteroides suprarrenales, siempre va a ser el colesterol. El paso limitante, al igual que en las suprarrenales, es el aporte de colesterol hacia la membrana, ¿vale? Para posteriormente llevar a la mitocondria ese colesterol por medio de la proteína de transporte STAR que mencionábamos anteriormente. Una vez que el colesterol se encuentra en la ubicación apropiada, la enzima de división de la cadena lateral, conocida como P450-SCC o enzima de escisión de cadena lateral del colesterol, va a actuar sobre él. Y la conversión de colesterol en pregnenolona es idéntica a nivel suprarrenal, en los ovarios y en los testículos. Esa hormona es compartida de manera universal, aunque claro, los mecanismos por los cuales se activa esta enzima en cada uno de estos sitios pues varían bastante. Por ejemplo, cuando hablábamos sobre la formación de aldosterona a nivel de la capa glomerular de la corteza suprarrenal, ahí hablábamos de que la ACTH o nuestra angiotensina 2 podían generar estas conversiones de colesterol hacia pregnenolona y por lo tanto iniciar esa esteroidogénesis. En el testículo, la reacción principalmente va a ser promovida por la LH y en mucho menor medida nuestra ACTH también puede hacer este efecto porque precisamente esa hormona, si por acá la vemos disponible, va a generar la primera conversión de colesterol hacia sus esteroides. Por otra parte, la pregnenolona también puede convertirse en testosterona por la vía de la dehidroepiandrosterona, es decir, la vía conocida como delta 5, siendo esta de hecho la más usada en los testículos del ser humano. Fíjense bien, nosotros tenemos la posibilidad de que tras haber formado a esta dehidroepiandrostenediona, posteriormente al androstenediol, ¿vale? Nuestra testosterona va a ser convertida por esta vía delta 5, ¿vale? Es decir,
con una enzima necesaria para convertir directamente de aquí hacia la testosterona, en vez de haber partido desde una progesterona que posteriormente se convierte en 17-hidroxiprogesterona, luego en androstenediona y posteriormente a testosterona. En el testículo no ocurre esta vía, ¿vale? De manera predominante, sino lo que más vemos es seguir todo este caminito desde el colesterol, pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, dehidroepiandrosterona y posteriormente androstenediol para formar testosterona. A eso se refiere la vía delta 5 y no la delta 4. Ahora bien, posteriormente la testosterona se puede metabolizar hacia dos vías. Una involucra una oxidación en la posición 17, la cual va a suceder en muchos tejidos. Incluso el hígado puede hacer esta, digamos, forma de metabolizarla y produce 17 cetoesteroides que por lo general son inactivos o menos activos que el compuesto original, y de hecho eso posteriormente ya se puede ir para eliminación. La otra vía de metabolismo para la testosterona requiere de la reducción del doble enlace del anillo A y posteriormente también la formación de 3-cetona para ocurrir principalmente esta situación en los tejidos blancos, produciendo un potente metabolito conocido como dihidrotestosterona. Fíjense bien, quiere decir que la dihidrotestosterona es una forma más activa o más potente de la testosterona, pero esta no se forma desde el inicio del proceso esteroidogénico, sino después de que la testosterona se libera hacia la sangre y ya llega a sus sitios diana. Algunos de esos sitios diana pueden generar esa conversión de la testosterona a una forma más activa. Fíjense, vamos a ocupar a una enzima conocida como 5-alfa reductasa, que utiliza NADPH como donador de hidrógenos, ¿vale? Aquí tiene su hidrógeno, para que, fíjense, en esta partecita, ¿vale? Aquí normalmente no había un hidrógeno y aquí ya lo estamos agregando. Por eso se dice que es un proceso de reducción. Y entonces pasamos de testosterona a dihidrotestosterona, que es más potente. La dihidrotestosterona es entonces el producto metabólico más importante de la testosterona, porque en muchos tejidos, entre ellos por ejemplo la próstata sabe hacer esa conversión, los genitales externos también producen este potente andrógeno y algunas áreas de la piel, ¿vale? Van a generar la forma más activa de nuestra hormona. El contenido de dihidrotestosterona en el plasma en el varón adulto es de aproximadamente una décima parte del de la testosterona, y alrededor de 400 microgramos de dihidrotestosterona se producen al día en comparación con los 5 miligramos de testosterona que producimos en todo un día. Los testículos, de hecho, secretan alrededor de unos 50 a 100 microgramos de dihidrotestosterona, ¿vale? Porque son otro de los sitios diana que pueden también generar esa conversión de testosterona hacia este andrógeno más potente. El resto se produce en la periferia a partir de la testosterona en una reacción catalizada por esa 5-alfa reductasa que les mencionaba, ¿vale? Y que depende de NADPH, ¿vale? De nicotinamida adenin dinucleótido. Así, la testosterona puede considerarse de hecho como una prohormona, porque se convierte posteriormente hacia un compuesto mucho más potente, ¿vale? Y porque la mayor parte de esta conversión sucede fuera de los testículos. Ahora, en la circulación general, nuestros esteroides sexuales tienen un problema. Van a tener que ser unidos hacia algunas proteínas transportadoras porque, bueno, al ser compuestos de origen lipídico, ¿vale? Es difícil contenerlos en grandes cantidades a nivel sanguíneo. Y, por ejemplo, una de las proteínas de transporte más importantes que podemos encontrar aquí son a las globulinas transportadoras de esteroides sexuales,
o conocidas como SHBGs. Esa proteína va a ayudar a mantener el nivel de estas hormonas en la circulación, ¿vale? Y las va a proteger del metabolismo y de la inactivación. Porque, pues bueno, si tenemos cantidades importantes de estas hormonas libres en sangre, pues son más susceptibles de generarse, pues, parte de su metabolismo. Ahora, la globulina de fijación de hormonas sexuales, esa SHBG que les comentaba, es una proteína de 40 kilodaltons que es producida a nivel hepático y se une a andrógenos con una amplia constante de afinidad. Sin embargo, el hombre posee la mitad de SHBG que la mujer, por lo que el nivel de testosterona libre en el hombre es 20 veces superior. Fíjense bien, eso es algo muy importante para diferenciar el por qué, por ejemplo, aunque las mujeres saben realizar una síntesis de andrógenos a nivel suprarrenal, estos andrógenos, ¿vale? Como la testosterona que se va a producir de vez en cuando, ¿vale? No van a tener tantos efectos biológicos porque no van a estar en su forma libre de manera abundante. Como van a estar unidos de manera importante sobre la SHBG, en la mujer, pues esas testosteronas no van a tener tanta actividad biológica, van a estar nada más unidas ahí a la proteína sin generar tanto efecto biológico como en el hombre, que sí tiene 20 veces más hormona libre que está disponible para generar la virilización que normalmente ocurre. Ahora, esta situación también ocurre por los siguientes principios. La testosterona por ella misma va a bajar los niveles de producción de SHBG en la sangre, mientras que, por ejemplo, los estrógenos como el 17 beta estradiol va a aumentar los niveles de esta proteína de transporte. Estos efectos tienen importantes consecuencias durante la gestación y en otras circunstancias, como les decía, el cómo manejamos la virilización en el hombre y el por qué las mujeres no tienen esos cambios sexuales como si fueran hombres gracias a la testosterona. Y por lo tanto, existen ya ciertas determinaciones sobre las situaciones en las cuales se puede encontrar alterado el nivel circulante de la SHBG. Por ejemplo, el hipertiroidismo, el embarazo y la administración de estrógenos van a aumentar la producción de SHBG. Mientras que, por ejemplo, el aumento de peso, los corticoides, los andrógenos, es decir, por ejemplo, de manera muy importante, la misma testosterona tiene esa intención de irse hacia el hígado e inhibir la producción de SHBG y por lo tanto pues garantizar que mejor la testosterona esté siempre libre en sangre, o bueno, en una cantidad muy importante libre en sangre. Otras hormonas que también pueden disminuir a esa SHBG son la progesterona, ¿vale? Y también la resistencia periférica a la insulina. Eso es muy importante porque, por ejemplo, las pacientitas que tienen síndrome de ovario poliquístico sí tienen fenómenos de virilización, porque, por ejemplo, en ellas, como se está inhibiendo a la SHBG de cierta manera, como tienen resistencia periférica a la insulina y todas estas alteraciones biológicas, la testosterona se encuentra más en su forma libre y por lo tanto va a tener más capacidad de virilización, ¿vale? Genera el hirsutismo característico y otras situaciones clínicas importantes. Por lo cual, este tema de transporte de hormonas esteroideas en la sangre, pues tiene gran importancia a nivel clínico. Como última parte de esta clase, vamos a hablar un poco sobre la composición y función del líquido seminal. Bien, el eyaculado está compuesto por espermatozoides y líquido seminal. Este último se forma con la secreción de las vesículas seminales, que dan 60% de esta secreción, de la próstata, que da un 30%, y del epidídimo y glándulas vulvaretrales, que solamente otorgan un 10% de este líquido seminal. La secreción de la vesícula seminal participa en la movilidad de los espermatozoides y en las características de viscosidad y alcalinidad del plasma seminal, lo cual es muy importante gracias a que este pH alcalino nos favorece que nuestros espermatozoides sean viables tras haber sido secretados.
Contiene aparte ascorbato y fructosa, nuestra secreción de la vesícula seminal, con funciones reductoras muy importantes. Ustedes saben que los procesos de oxidorreducción son siempre esenciales para el metabolismo de la mayoría de nuestras células. En este momento, pues de hecho no podía faltar que nuestra vitamina C o ascorbato pues sea uno de los factores oxidorreductivos más importantes precisamente para este eyaculado. También se contienen algunos factores procoagulantes que son importantes para el mantenimiento de esta secreción. Por su parte, la secreción prostática es un tanto distinta. La próstata secreta citratos, ¿vale? Que sirven como un patrón energético interesante, antígeno prostático específico, el cual precisamente después va a tener cierta relevancia clínica en pacientes mayores de 50 años. Su determinación es importante para determinar la existencia de cáncer de próstata. También se contiene zinc, que ahorita vamos a ver cuál es su importancia, fosfatasa ácida, beta microseminoproteínas y otros compuestos que son fundamentales para la función del espermatozoide, ¿vale? Tanto funciones energéticas, biológicas, ¿vale? De movilidad, etcétera, etcétera. El tamaño y la secreción prostática dependen de la función androgénica. La secreción prostática facilita la licuefacción del líquido seminal previamente coagulado por la acción del componente vesicular. Como bien les mencionaba en la diapositiva anterior, las vesículas seminales lo primero que hacen es coagular a nuestros espermatozoides, o bueno, todo ese contenido de espermatozoides con el líquido sobre el cual van, ¿vale? Y posteriormente la próstata ya va a tener la capacidad de inhibir esa coagulación, ¿vale? Generar un proceso de licuefacción para que tras ser liberado pueda movilizarse más fácilmente esa secreción. El zinc secretado por la próstata es importante para mantener la estabilidad de la cromatina de nuestros espermatozoides, ¿vale? Precisamente porque lo que más nos interesa tras llevar esta eyaculación hacia su sitio final es que se preserve el material genético de estos espermatozoides. Entonces, este zinc tiene esa importancia biológica para mantener en buen estado nuestro material genético del espermatozoide. Por otra parte, el epidídimo principalmente lo que otorga es carnitina. Esto principalmente para favorecer procesos de beta-oxidación, ¿vale? Para tener pues una buena capacidad de obtención de energía en esas células. Ahora, la producción del eyaculado no es homogénea. La primera fracción es fluida y ácida. Es rica en secreción prostática. La segunda fracción es rica en espermatozoides móviles y procede sobre todo del epidídimo. Y la última fracción es gelatinosa y alcalina y procede de las vesículas seminales conteniendo espermatozoides inmóviles. Y bueno, la licuefacción de esta fracción se acelera al ponerse en contacto con la primera fracción, es decir, la fracción prostática. Entonces, cada una de estas fracciones pues tiene una importancia biológica para mantener a largo o corto plazo precisamente estas secreciones, ¿vale? Posteriormente, lo que más nos interesa es que cuando ya se da el eyaculado, ¿vale? Se den las combinaciones de las fracciones para que tengamos la licuefacción final que permite precisamente la adecuada movilidad de nuestros espermatozoides y su función biológica posterior. Ahora, de hecho, en cuanto a los valores de referencia del eyaculado según la OMS, podemos encontrar situaciones bastante interesantes. El aspecto del eyaculado es un tanto nacarado, es decir, un poco blanquecino, ¿vale? Posee una licuefacción completa hasta un periodo de 40 minutos, es decir, todo ese tiempo tardamos para que, pues, bueno, nuestras fracciones, la prostática y la de la vesícula seminal, se conjunten y se dé la licuefacción final de este líquido secretado. El volumen de producción del eyaculado va de 1.5 a 5.5 mililitros. Determinando precisamente en el estudio biológico de nuestros pacientes sobre su eyaculado, el que tengan alteraciones de la cantidad de este esperma,
vamos a tener las siguientes características. Nuestro paciente posee un estado conocido como aspermia, que se genera por hipogonadismo grave o eyaculación retrógrada. Es decir, que este paciente no produce, digamos, prácticamente volumen considerable de espermas. Tiene un paciente hipospermia cuando hablamos de que se producen menos de 1.5 mililitros de eyaculado, y esto se debe a hipoandrogenismos, oclusión o pérdida de la muestra, ¿vale? O pueden tener también pacientes con hiperespermia que van a generar más de 6 mililitros de producción de eyaculado, que se debe a inflamación u a otras características. Ahora, en cuanto a la viscosidad del eyaculado, tenemos una filancia de menos de 2 centímetros, es decir, si lo toman entre los dedos, ¿vale? No se estira más allá de estos 2 centímetros. Un pH de alrededor de 7.2, es decir, es un tanto alcalino. Esto con la intención de precisamente, tras llegar a la vagina, este eyaculado se pueda inhibir un poco de ese pH ácido que se tiene en esa zona, que pues sería perjudicial para los espermatozoides. En cuanto a las concentraciones netamente de espermatozoides, se debe de tener como normal más de 20 millones de espermatozoides por mililitro. Si tuviéramos azoospermia, nuestro paciente tiene una ausencia de espermatozoides. Por ejemplo, tras una vasectomía es lo más común que podemos encontrar. Y se acompaña todavía de un pH inferior a 7.2, ausencia de coagulación y volumen bajo. Sugiere además agenesia de las vesículas más obstrucción de los conductos deferentes. Ahora, en cuanto a la oligosospermia, es un paciente que tiene una secreción de menos de 20 millones de espermatozoides por mililitros. Y los que tienen criptozoospermia es una ausencia de espermatozoides en el examen microscópico de la muestra, pero existencia en la muestra centrifugada. Es decir, son algunos espermatozoides anómalos que solamente se evidencian tras separar todos los componentes de este eyaculado. Entonces, estas alteraciones son importantes para medirlas a nivel biológico para determinar si nuestro paciente no tiene alguna alteración importante. En cuanto a cantidad, digamos, ya determinada de estos espermatozoides, pues lo normal es tener mayor o igual a 40 millones de espermatozoides en ese eyaculado. La movilidad progresiva de tipos A y B, ¿vale? Es mayor a 50% o bien es rápida en un 20% de los espermatozoides. Nuestro paciente puede tener astenosospermia, que son espermatozoides inmóviles por alteraciones en el flagelo u otras situaciones biológicas. Sobre la vitalidad, se sabe que más del 75% de las formas no teñidas con eosina, ¿vale? Deben de ser lo normal. Y si tenemos ahí precisamente alteraciones de este porcentaje de las formas vivas de nuestros espermatozoides, podríamos tener un proceso conocido como necrozoospermia. Ahora, sobre la morfología, más o igual al 30% debe de ser normal de nuestros espermatozoides. Si tuviéramos espermatozoides anómalos en su morfología, a esto se le conoce como teratosospermia. Si tienen menos del 30% de los espermatozoides con formas normales, es decir, eso ya se considera como teratosospermia. Eso de acuerdo a la OMS, aunque hay unos criterios de Kruger que determinan que si se tiene menos del 14% de las espermatozoides con formas normales, ¿vale? Eso ya es considerado como esta patología, teratosospermia. Y por último, hay una alteración de todas las variables, ¿vale? Que es la forma, la movilidad, la cantidad, etcétera, etcétera, que se puede denominar como oligoastenoteratosospermia, que es una alteración de todas las variables anteriormente mencionadas. Entonces, estos factores biológicos van a ser determinados de manera sencilla a nivel de microscopías, a nivel de centrifugados, a nivel de algunos estudios bioquímicos específicos, ¿vale? Sobre este eyaculado, los cuales tienen gran importancia biológica para determinar pues características de la fertilidad del hombre y algunas otras alteraciones bioquímicas que nos puedan interesar. Bueno,
Eso sería todo por esta clase. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos después. Gracias.